Centro Cristiano Internacional, Cielos Abiertos, te invita a su próximo congreso. Enciende el fuego. Este febrero 2025 con el lema Como viento recio. Prepárate porque Dios tiene algo nuevo y fresco para tu vida. Él quiere levantar tu ministerio, quiere levantar a tu familia y obrar grandemente en tu vida. Como viento recio, 2025 ven a recibir y llenarte del Espíritu Santo. De Dios te esperamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos a la expectativa de lo que Dios hablará a tu vida a través de esta hermosa palabra. Dios te bendiga. Bienvenidos. Navidad. ¿Un cristiano debe celebrar Navidad? Desde el punto de vista bíblico, ¿Dios está de acuerdo en que su pueblo lo celebre? ¿Cuál es el origen de la Navidad? ¿Cómo llegó esta celebración hasta nuestros días? ¿Cuáles son las posturas del pueblo de Dios ante esta celebración? ¿Qué haría Jesús? ¿Y cuál es el propósito fundamental de celebrar la Navidad? Estas y otras preguntas estaremos respondiendo a lo largo de este devocional. Bienvenidos. Estos días son unos días especiales en donde en el mes de diciembre algo sucede, que la atmósfera empieza a cambiar en todo el país o en todo el mundo, y es un tiempo en donde las familias se reúnen para reflexionar acerca de todo lo que vivieron a lo largo del año y de una manera especial celebran compartiendo algunos alimentos, intercambiando regalos y celebrando también un acontecimiento que hace casi 2000 años o un poco más de 2000 años sucedió aquí en la tierra, que fue el nacimiento de Jesús. Pero hoy en día nos encontramos con que esta celebración tiene un origen pagano, un origen en donde muchos cristianos hoy están haciendo a un lado ya esta celebración por evitar el pecar, por evitar el ensuciarse, por evitar contaminarse con ciertas actividades que se realizan dentro de este festejo. Pero si nos vamos un poquito a la luz de las Escrituras, la Biblia nos menciona y nos dice que nosotros debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Y bueno, yo quiero en este devocional tratar de ser lo más explícito y pondré mi postura en base al festejo de la Navidad. Respeto tu postura, respeto tus decisiones en base a esto, y espero que a través de esta enseñanza tú puedas tomar la mejor decisión conforme al Espíritu Santo te guíe y conforme a las Escrituras. No estaré dando un punto de vista que esté solamente en algo que a mí me beneficie, sino que estaré hablando de acuerdo a lo que las Escrituras a mí me demandan. Desde el punto de vista bíblico, ¿Dios está de acuerdo en que su pueblo la celebre? Dice la Escritura en Isaías 9, versículos 6 al 7 en la versión BTX: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿A quién hace referencia este versículo específico de Isaías 9, versículo 6? Habla específicamente de aquel niño que nacería en un pesebre, que nacería en un lugar llamado Belén, y en el cual los atributos que se están entregando de acuerdo al profeta Isaías
son admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Atributos que solamente se le pueden entregar a Dios. Entonces, ese niño que iba a nacer en ese pesebre no es otra persona más de que el Mesías prometido, Dios mismo, encarnándose para venir aquí a la tierra y habitar en medio de nosotros. La Escritura nos dice que Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno y príncipe de paz. Dice el versículo 7, lo dilatado de su principado y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo y afirmarlo con la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. Primera de Pedro 3:15 nos habla y nos dice algo también importante. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de esperanza que hay en vosotros. Con esta escritura yo quiero exponer algunos elementos claves de los cuales quiero estar basando esta enseñanza tan importante para la iglesia el día de hoy, en donde el apóstol Pedro nos está dando una instrucción y nos está recordando que debemos de estar preparados siempre para defender nuestra fe cristiana o cualquier pregunta crítica que se nos haga. El apóstol Pedro habla de algunos elementos claves como la santificación. Primero, debemos santificar a Dios como Señor en nuestros corazones. Esto implica reconocer su autoridad y soberanía en nuestra vida y vivir según sus principios y fundamentos. Si nosotros no estamos viviendo en santidad, tenemos un grave problema. Cualquier cosa del mundo puede contaminarnos y afectarnos y hacernos daños, separándonos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Segundo, preparación. ¿Por qué es importante la preparación para el cristiano? Debemos de estar siempre preparados porque vamos a presentar defensa de lo que hemos creído, del encuentro personal que hemos tenido con Jesús. Esto significa que debemos de estar preparados siempre para cuando alguien empiece a preguntarnos o trate de atacar incluso nuestra fe, nosotros estemos siempre dispuestos a responder con claridad y convicción cuando se nos haga una pregunta o se nos critique nuestra fe. Y debemos de hacerlo en amor, aunque las personas estén tratando de sacarnos de nuestra estabilidad, nosotros debemos de responder en amor, reconociendo que estas personas también tienen la misma necesidad que tú y yo tenemos de llegar al cielo y de caminar con Jesús en una amistad siempre. Tercer punto importante en lo cual tengo que basar esta enseñanza es que yo tengo que responder con mansedumbre y reverencia, es decir, siempre manteniendo un respeto hacia la persona con la cual yo me estoy refiriendo. Yo debo de presentar mi defensa siempre con mansedumbre y reverencia, es decir, con mucho temor al Señor, porque se me va a demandar la sangre de aquella persona que le estoy respondiendo o que voy a darle esa respuesta. Esto implica hablar con humildad y respeto, sin ofender, sin insultar a aquellas personas que incluso sientan o crean o perciban que son nuestros oponentes y sin dejar de lado la autoridad de Dios y su palabra que fue entregada a nuestras manos. Cuarto y último punto por el cual voy a estar basando esta enseñanza es de que tengo que llevarlos a usar su razonamiento. Esto les va a abrir la esperanza y van a poder reflexionar acerca de cómo es tu postura de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y establece. Nuestra defensa debe ser basada en la razón de la esperanza que tenemos en Cristo.
Esto implica entonces compartir la buena noticia del Evangelio y demostrar cómo la fe cristiana se basa en hechos históricos y en la palabra de Dios. La Biblia nos menciona todo esto y por eso debemos de estar bien preparados. En base a esto, entonces, yo tengo como cristiano la responsabilidad de 3 cosas. Lo primero, conocer las Escrituras. Jesús constantemente nos exhorta y nos invita a que escudriñemos las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de Jesús y son quienes nos llevan a la vida eterna. Por eso es fundamental conocer la Biblia y ser capaz de citar y aplicar ciertos versículos relevantes en nuestras conversaciones. Entonces, mi amado hermano, lo segundo que debemos de tomar muy en cuenta es que como la Biblia habla y menciona de hechos históricos, debemos de entender la cultura en el cual la Biblia se escribió de tiempo en tiempo. Es importante entender la cultura y el contexto en que nos encontramos citando ciertos versículos de la Biblia para poder comunicar la fe de manera efectiva y relevante. Entonces, en base a estas 2 premisas que te estoy entregando, hay una tercera que esta debe ser importantísima. Ser auténticos. Tú no puedes imitar a nadie, tienes que ser tú. Debemos ser auténticos y sinceros en nuestras palabras. Si nosotros no somos sinceros en nuestras palabras, además en nuestras acciones, no podremos demostrar nuestra fe y en realidad estaremos mostrando una religión. En base a esto, quiero iniciar entonces con esta enseñanza, no sin antes decirte que falta un punto importante que tal vez tú estés de acuerdo conmigo. Y este punto es que siempre que vamos a presentar defensa del Evangelio, debemos de hacerlo en humildad, orando al Señor, pidiéndole sabiduría para que sea el Espíritu Santo que nos traiga la palabra a nuestra mente y a nuestra boca para poder traer convicción al corazón de aquella persona que necesita escuchar el mensaje. Navidad. Voy a establecer este estudio en 5 partes importantes. Lo primero, quiero llevarte al origen y establecimiento de la Navidad como una celebración. Segundo, quiero poner diferentes posturas del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, ante esta celebración. Tercero, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Cuarto, ¿cuál es el propósito u objetivo de la Navidad? Y 5, ¿qué decisión tomar? ¿Celebro o no celebro Navidad? Empezamos entonces con el primer punto, que es origen y establecimiento de la Navidad como una celebración. Lucas 2, versículos 6 y 7, en la versión BTX nos dice: y aconteció que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de dar a luz, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Increíble este pasaje tan hermoso. No había lugar para ellos. Hoy en día encontramos muy pocas oportunidades para presentar a Jesús. Durante todo el año escuchamos y vemos tantas celebraciones satánicas que el mundo cristiano o el pueblo de Dios, para hacer referencia, no está entendiendo que este mundo está regido por un sistema contaminado por el príncipe de este mundo. Y es por eso que las oportunidades de predicar a Jesús el día de hoy a veces son pocas. Y cuando tenemos esa oportunidad, siempre estamos tratando de escondernos. Estamos tratando de hacer a un lado aquella fuente de vida que está en nuestro corazón y que el Espíritu Santo lo ha depositado de una manera maravillosa.
Yo quiero decirte que aquí se presenta en este tiempo un abanico de oportunidad. Yo no sé si tú has escuchado acerca de la ventana 80-20, que se encuentra allá en países en donde en realidad muy pocas veces entra el evangelio. Y esa ventana 80-20 habla que el 80% de las personas que no han sido alcanzadas se encuentran en ese 20% de ese lugar en donde no fácilmente llega el evangelio y que se abren ventanas muy pequeñas. Hoy tenemos una ventana increíble que son los medios de comunicación y que hoy no los estamos aprovechando. Estamos usándolos, pero para muchas cosas, menos para presentar a Jesús. Y yo te lo puedo asegurar preguntándote, en esta semana, ¿cuántas veces has subido un mensaje tuyo en las redes sociales? En esta semana, ¿cuántas veces has subido un mensaje bíblico para tus amigos o tus seguidores? En esta semana, ¿cuántas veces has predicado de Jesús? No me contestes. Hoy que estamos viviendo este tiempo o en este mes en donde se celebra Navidad, es un acontecimiento en donde el mundo está celebrando el nacimiento de Jesús. Pero bueno, esta festividad, ¿cuándo llega? ¿En dónde fue establecida? Quiero ir un poco más rápido y decirte que esta festividad fue establecida de manera oficial a partir del año 1582, como muchos bien tienen esta fecha. Y la persona que la promulgó o la estableció fue exactamente el Papa Gregorio XIII. Para poder comprender esto, amada iglesia, es importante que entendamos que la Biblia registra que cuando un imperio conquistaba a otro o alguna nación, ese pueblo imponía cultura, lengua, tradiciones a las naciones o pueblos conquistados. Esto lo hemos visto en otros devocionales. Los pueblos conquistados aún conservaban también parte de sus tradiciones, parte de sus raíces, y a veces era imposible hacer morir estas tradiciones. Se pasaban de generación en generación a través de sus hijos. Pero si nos remontamos al año 354 de nuestra historia, en los registros católicos o los registros de la historia católica, el Papa Julio I propuso por primera vez, ahí en el año 354, que se estableciera la fiesta del nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre. Pero no es hasta el año 1582 en donde se establece ya como algo oficial. Justo durante la fiesta saturniana, que era una fiesta a la cual se celebraba o se realizaban sacrificios en un templo de Saturno en el Foro Romano. Y bueno, Saturno es el planeta que representa en la brujería y masonería a Satanás. Por otra parte, los anglosajones fueron conquistados por los romanos y ellos celebraban algo que llamaban la misa de Cristo, es decir, volvían a realizar el mismo sacrificio que Jesús hizo en representación, simbolismo, y hoy lo escuchamos reiteradamente en las misas, en donde vemos que la hostia se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Eso nos está hablando de que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para ellos no fue válido. La palabra que hoy podemos encontrar en inglés para Navidad es Christmas. Me gustaría que lo buscaras y que pusieras ahí en tu celular traducir Christmas al español. Y te vas a encontrar con que la traducción es Navidad o nacimiento. Solamente en Chile y en Perú se traduce como Pascua. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis para mostrar la agenda satánica que tiene calendarizada sus celebraciones y rituales durante todo un año. Y de acuerdo al calendario satánico, esto es importante que lo traiga en este momento porque quiero en cierta forma que estés consciente
de que a pesar de que el enemigo tiene sus planes y estrategias para maldecir al pueblo de Dios y al mundo, nosotros tenemos una responsabilidad como pueblo de Dios, porque Jesús dijo que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros no podemos esconder la luz que está en nuestros corazones y que nuestra luz puede disipar toda tiniebla. Esto no lo hago con el fin de exaltar a Satanás, no, sino para poner las cosas como deben de ser. Y de acuerdo al calendario satánico, existen algunas conmemoraciones satánicas que son muy poco conocidas y son generalmente celebradas en fechas históricas dentro de las creencias del ocultismo y que aún siguen vigentes. Por ejemplo, la celebración Lupercales. Esta festividad originaria de la antigua Roma celebraba la autonomía corporal, la liberación sexual y la reproducción. La fecundidad de la mujer y la naturaleza también eran conceptos importantes para quienes la conmemoraban. Se vivían 3 días de gozo, del 13 al 15 de febrero. ¿Ya? ¿Estás entendiendo? En la actualidad, durante el 14 se celebra a San Valentín en numerosas partes del mundo, es decir, el día de la amistad y del amor. Observa de dónde viene todo este festejo. Y durante el último día se realizaban rituales en los que sacrificaban cabras como ofrendas y se tocaba la frente de 2 jóvenes con una hoja llena de sangre de animal. Hay otra celebración que es la noche de Walpurgis, es decir, noche de brujas. La brujería ha sido un tabú desde hace siglos, siendo la época medieval una época oscura para las mujeres en Europa. Aunque no se tienen cifras exactas, se calcula que fueron entre 40,000 y 60,000 las mujeres condenadas por este crimen. Entre mediados del siglo XV y mediados del siglo XVIII, el 80% fueron del sexo femenino y dentro de gran parte de estas mujeres eran cristianas. Como homenaje, después de darse cuenta de esta barbarie que habían cometido las comunidades pensando que protegían a sus familias y a sus poblaciones, en un país llamado Alemania, mira qué curioso, Alemania, decidieron conmemorar las víctimas por medio de una fiesta, y esta fiesta de Walpurgis, también conocida como la Noche de Brujas, en la ciudad de Erfurt, Alemania, se celebra entre el 30 de abril y el 1 de mayo. Mira qué casualidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo que ahí se celebra también el Día del Niño. Hay una festividad que es reciente y que se celebra en el templo satánico de Detroit, en Estados Unidos, que se inauguró el 25 de junio del año 2015, cuando se dio la revelación de la estatua de bronce de Baphomet. Ese ser humano con cabeza de cabra, este personaje que es reconocido con símbolos más representativos del ocultismo, los seguidores de la iglesia satánica, obviamente, buscan fomentar la creencia de que no existe un ser sobrenatural como Satanás. Lo curioso de esto es que en cada celebración de esta fecha se realiza una ceremonia secreta. Por ello se desconoce el tipo de rituales o acciones que hacen para conmemorar el día. La fiesta del Halloween. Muchos hoy ya conocemos la fiesta de Halloween, la fiesta de los muertos, de los santos difuntos. El origen de esta festividad, ustedes saben que es un origen satánico y que no es de América, que no es de Estados Unidos, que viene de Nueva Zelanda, de Holanda. Y esta celebración inició con un grupo de tribus celtas que vivieron en Europa central y occidental. Ellos aplazaban sus labores cotidianas para dar paso al Samhain, fiesta de origen druido, es decir, satánico, llevada a cabo entre el crepúsculo del 31 de octubre y del 1 de noviembre.
Era interpretada como el inicio del invierno y del año nuevo. Qué curioso que de acuerdo a las Escrituras, Jesús nace aproximadamente en ese mes, de acuerdo a los registros históricos, de acuerdo al calendario lunar, de acuerdo al calendario hebreo. Si vemos una fecha o vemos más bien un mes en donde Jesús podría haber nacido, es en el mes de octubre. Observa que Satanás siempre trata de poner algo encima de otra cosa. ¿Por qué? Porque él trata de poner encima una celebración llamada Halloween, que es el cumpleaños de Satanás, cuando en realidad esto es una farsa. ¿Por qué? Porque Satanás es un espíritu, así de que él no ha nacido por lo menos acá en la tierra. Amén. Y el último festejo es el Sol Invicto o Yule. La festividad fue creada por el culto al sol y había un grupo religioso dedicado a alabar la divinidad solar. Incluso nuestros ancestros aquí en México hicieron pirámides al sol, a la luna, para festejar esto. El 25 de diciembre fue bautizado como Sol Invictus. La celebración iniciaba cuando el solsticio de invierno llegaba a su máximo esplendor en el día, en alusión al renacimiento del sol. Además, se entregaban ofrendas a varios de los dioses como Júpiter, Marte y Apolo. Estas fiestas de la Escandinavia precristiana fue asimilada por la Navidad con el paso de los años, pero todavía se mantiene vigente. En sus orígenes de la celebración del Sol Invictus, entonces la Iglesia Católica adopta este festejo el 25 de diciembre. Sus orígenes significa una celebración de la familia, la fertilidad y del solsticio de invierno. Tuvo mucha importancia, mucho apogeo durante el siglo III, incluso en el reinado de Constantino, quien decidió continuar con esta tradición por bastante tiempo, a tal punto de marcar al sol en su moneda oficial hasta el año 323. ¿Observa? Es así como el catolicismo ha utilizado esta fiesta para incorporar sus creencias y conmemorar la Navidad, fecha en la que se celebra el nacimiento de Jesús. Esta época es conocida por los regalos y celebraciones familiares. ¿Y cuándo es que esta fiesta queda establecida formalmente? Bueno, queda establecida en el año 1582 por el Papa Gregorio XIII. Quiero mencionarte algunas festividades importantes del pueblo judío. Y estas festividades son importantes traerlas porque de acuerdo a los registros bíblicos de las Escrituras nos muestran cómo Jesús nace durante una fiesta llamada Sukkot o fiesta de los tabernáculos. La fiesta de Sukkot, también conocida como la fiesta de las cabañas o tabernáculos, es una celebración judía que se extiende durante 7 días en Israel y 8 días en la diáspora judía. Sukkot se remonta desde la época del Éxodo, cuando los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años después de escapar de la esclavitud de Egipto. El significado de Sukkot es una celebración de cosecha y bendición divina. La festividad se inicia 15 días después de Yom Kippur, es decir, el día de la expiación, y se considera un momento de alegría y celebración. La fiesta se celebra durante 7 días, comenzando desde el día 15 de Tisri, o es el mes séptimo del calendario hebreo. La fiesta de Sukkot también es conocida como la fiesta de la cosecha, porque coincide con la época en que se recoge la producción agrícola en Israel. Y estas son algunas festividades importantes y celebraciones del pueblo de Israel. La Pascua, que se celebra en el mes de Nisan, de los días 14 al 21 de ese mes. La fiesta de las semanas, que es en el mes de Sivan, es el día 6. El toque de las trompetas, que es en el mes de Tisrei, el día 1. El día de la expiación, que es Tisrei, en el día 10. La fiesta de las cabañas, que también se celebra en el mismo mes de Tisrei, en los días 15 al 21 de ese mes. La asamblea solemne, que también es en el mes de Tisrei,
en el día 22 y fiesta de la dedicación en el mes de Kislev, el día 25. ¿Cuáles son las posturas del pueblo de Dios ante la celebración de la Navidad? Hemos tenido muchos conflictos en base a si celebro o no celebro la Navidad, en base a si es de Dios o no es de Dios, si es de origen pagano, si es de origen satánico, lo celebro o no lo celebro, me reúno con mi familia, caigo en pecado, no caigo en pecado, me guardo, no me guardo. ¿Cuál es la postura hoy en día del pueblo de Dios ante esta celebración? Existen por lo menos 5 posturas que el pueblo de Dios está tomando ante la celebración de la Navidad. La primera es que hay un grupo de cristianos que toman esta celebración como un tiempo para adorar y poder evangelizar. Es un tiempo de apertura en donde algunos cristianos ven la Navidad como un tiempo ideal para predicar el evangelio y compartir el amor de Dios con los demás. Consideran que la celebración de la Navidad puede ser un momento para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y su misión de redención. Esta es la primera postura. La segunda, abstención por consideraciones bíblicas. Otros cristianos argumentan que la Biblia no proporciona una fecha específica para el nacimiento de Jesús y por lo tanto no hay una base bíblica para celebrar la Navidad en particular. Algunos también citan el pasaje de Jeremías capítulo 10 versículos 1 al 16, en donde tú puedes descubrir algunas cosas que hablaban acerca del pueblo de Israel, de los pueblos conquistados, y describe la idolatría, describe la adoración de árboles mencionados ahí, lo que les lleva a evitar la celebración de la Navidad. Pero anteriormente yo te puse ahí que debes de ver la cultura y debes de ver el contexto en el cual se escribe Jeremías 10, versículos 1 al 16. La tercera postura que podemos ver en el pueblo de Dios es de que hay un grupo que lleva una celebración con moderación y conciencia crítica. Reconocen que la tradición de la Navidad tiene orígenes paganos, pero ven la oportunidad de adaptarla y utilizarla como un tiempo para reflexionar sobre el nacimiento de Jesús y su mensaje. Muy parecido al primer punto, ¿no crees? La cuarta postura, rechazo de la Navidad como una fiesta pagana. Algunos cristianos rechazan la Navidad por considerar que tienen raíces paganas y no es una celebración bíblicamente justificada. Argumentan que la Biblia no ordena celebrar el nacimiento de Jesús y que en su lugar se enfocan en la observancia de días santos y celebraciones más bíblicas fundamentadas. Quiero llevarte a la quinta postura, libertad personal y discernimiento. Algunos cristianos consideran que la celebración de la Navidad es una cuestión de libertad personal y discernimiento. Reconocen que no hay un mandato bíblico para celebrar o no celebrar la Navidad y en su lugar se enfocan en vivir una vida cristiana auténtica y no se preocupan por la celebración o no celebración de la Navidad. Entonces, aquí es una decisión. Yo te pregunto, ¿qué haría Jesús ante esto? Yo quiero llevarte un pasaje para reflexionar juntos que se encuentra en Mateo 15, versículos 1 al 13. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente que dice: En ese momento algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. ¿Por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? Le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrán que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera,
Ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿te das cuenta de que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? Increíble la pregunta que le lanzan los discípulos a Jesús. Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso, son guías de ciegos que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en una zanja. Interesante, ¿no crees? Jesús está hablando directamente. Le está hablando a los religiosos. Está mencionando la ley, está mencionando tradiciones y está hablando cómo Él tiene su postura ante esa situación. Ellos simplemente por lavarse las manos, no estaba hablando algo bíblico, era por lavarse las manos ya estaban haciendo un problema. Yo quiero llevarte a Deuteronomio 21, 22 y 23 en la versión BTX, que nos dice: cuando algún hombre haya incurrido en sentencia de muerte y en efecto haya muerto y lo cuelgas en un madero, su cadáver no pasará la noche en el árbol, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no has de contaminar la tierra que Yahvé tu Dios te da en posesión. Tenemos un problema aquí. No sé si estás discerniendo lo que yo estoy tratando de decirte. En el tiempo de Jesús, los romanos habían establecido una condena para todos los asesinos, para todos aquellos que eran encontrados con alguna culpa, que hayan hecho algo grave, y ellos eran llevados a un madero, y en ese madero eran considerados malditos y eran muertos ahí, como exhibiendo públicamente a todos que esa persona no era digna de ser enterrada bien y que estaban contaminando a la sociedad. Vemos entonces que en el tiempo de Jesús, las Escrituras habían manifestado siglos antes que Jesús tenía que morir. ¿De qué manera tenía que morir? Isaías 53 lo registra de una manera increíble y habla acerca del madero. Mira cómo Dios establece todas las cosas y las pone para el cumplimiento de toda promesa. Pero ahora vayamos a Gálatas 3:13, que nos dice: el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Jesús el Mesías, a fin de que por medio de la fe recibamos el Espíritu prometido. Hermanos, hablo según normas humanas. Aunque un pacto haya sido puesto en efecto por un hombre, nadie lo invalida o le añade. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a sus descendencias, como de muchas, sino como de una, y tu descendencia, la cual es el Mesías. Mi amado hermano, Jesús tomó el madero para traer bendición para todos. Considera que es un madero la Navidad. Considera que es un lugar oportuno para poder abrirle una puerta de bendición a aquellos que necesitan ver la luz que está en tu corazón. Considera que Jesús está queriendo llegar a ellos y el único medio para poder llegar a ellos, ¿qué crees? Eres tú.
Por más que tú pienses o digas que no es así, Dios te entregó talentos. Esos talentos o dones no puedes esconderlos. Es cierto, la Escritura habla en Jeremías y dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Esto no quiere decir que tú vas a hacer lo que ellos practican en ese día. Tú no vas a tomar, no vas a agarrar una jarra, una cerveza, vino, fumar, maldecir. No vas a hacer eso. La Escritura menciona y dice que por tu testimonio ellos vendrán a los pies de Jesús. Y este es un tiempo importante. Y yo quiero llevarte, y esto tiene que volarte la cabeza, en Marcos 2, del 15 al 17, que nos dice: y sucedió que estando reclinado a la mesa en su casa, muchos publicanos y pecadores, observa con quién se juntaba Jesús, estaban inclinados a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, viendo que comía con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: ¿con publicanos y pecadores come? Al oírlo, Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué te está diciendo esto, amado hermano? Jesús iba al lugar en donde estaba esa gran necesidad, y Jesús iba a una cita previa con aquellas personas que en la eternidad ya había diseñado esa cita para traer salvación a ellos. Él se juntaba con las personas que necesitaba traer a sus pies. Ahora, tú y yo somos heraldos. Tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Tú y yo tenemos una responsabilidad de presentarles a aquellos que no lo conocen que Jesús vive. Número 6. ¿Cuál es el propósito de celebrar Navidad entonces para nosotros? Aunque su origen es de línea pagana, su propósito es reconocer el nacimiento de Jesús y celebrar la vida. Como cristianos, celebrar Navidad es aprovechar el mensaje de salvación que nos dice Juan 1:12 y Juan 3:16. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 10:9-10 también nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para tomar la oportunidad hoy, en este tiempo, en este mes, de poder presentar a Jesús. Nuestras familias están abiertas al mensaje. Nuestros amigos están abiertos al mensaje. Nuestros amigos están sensibles en este tiempo. Dios abre esta ventana de oportunidad como 80-20, en donde tal vez sea el tiempo para que vengan a los pies de Cristo. Nuestras familias necesitan conocer de Jesús, pero si tú te escondes, si tú te aíslas pensando que te vas a contaminar, mira, te va a pasar lo mismo que a los discípulos. Jesús estaba con el problema, con la necesidad, con la enfermedad, mientras sus discípulos solamente observaban de lejos y criticaban. ¿En dónde estarás tú en este tiempo? ¿En dónde estarás? Él quiere nacer hoy, estoy hablando de Jesús, en un corazón necesitado, en un corazón que tal vez no está limpio, que tal vez está sucio, que está desordenado, que es un rompecabezas, que trae heridas. Jesús quiere nacer ahí para traer orden al caos. ¿Y qué crees? Tú eres la pieza importante que hace falta para Él poder llegar a esa persona. El no aprovechar estos momentos, tal vez, pongamos en riesgo a aquellos seres amados que aún no conocen a Jesús y que tal vez sea el último momento en sus vidas en que puedan escuchar que en Cristo hay salvación.
Si Dios te ha lavado con su sangre, te ha sellado con su Santo Espíritu, tú eres un testigo fiel de que Él existe. Debes asumir tu responsabilidad como embajador del reino de los cielos. Haz lo que Jesús hizo. Tomó el madero de maldición y produjo vida y esperanza para todo aquel que ha depositado su confianza en Él. Ahora, toma tu lugar, asume el reto y presenta a Jesús, aquel que te lavó con su sangre preciosa y que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Satanás quiere y anhela que te quedes callado, que estés escondido, que no te contamines. Él no quiere que nadie sea salvo. Pero la Escritura dice en Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La Escritura dice que Dios manda, pero ¿quién es el que va? ¿Entiendes? Recuerda que eres un embajador del reino de los cielos. Eres un atalaya. Si no asumes tu posición y te escondes, entonces esa sangre te será demandada cuando sabías hacer lo bueno y no lo hiciste. Recuerda, la Escritura dice que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es tomado por pecado. El hecho de que tu familia tome, coma, disfrute de un momento, no quiere decir que tú vas a imitar sus conductas y actitudes si ellos maltratan, si ellos fornican, si ellos adulteran. No, tienes que mostrar quién eres y sacar el verdadero depósito que existe en tu corazón, tal cual lo hizo Jesús cuando se sentó al lado de pecadores y publicanos. Puedo asegurarte que no había música cristiana. Puedo asegurarte que la atmósfera no era la mejor. Pero lo que sí te puedo asegurar es que siempre que Jesús llegaba, algo pasaba en esa atmósfera y muchos venían a sus pies. Isaías 43:10 dice, pero tú eres mi testigo, oh Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. En Juan 6:29 nos dice, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y por último, Hechos 1:8, como tú bien sabes, este pasaje dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amada iglesia, amado hermano que me escuchas, este es un tiempo propicio para poder presentar a Jesús, para poder anunciar las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Creo que es un tiempo oportuno para que aquellos que están en valle de sombra de muerte, luz les resplandezca y esa luz está en ti. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Agradezco enormemente la oportunidad que me has dado de poder estar contigo en este devocional. Si este estudio te ayudó, te desafió y te bendijo, ayúdanos compartiéndolo a aquellos que necesitan escuchar este mensaje. De ser posible, ayúdanos con un like. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.